Haya grito, sal de mi vida. Y cada palabra era como una daga que atravesaba mis 65 años de absoluta soledad y devoción. Estaba de pie en la sala de nuestra casa, rodeada de catálogos de vestidos de novia, esparcidos por el suelo.com o pétalos marchitos, mientras Emily me señalaba con un dedo tembloroso de rabia. Daniel, su prometido, sonrió desde el sofá, con esa mirada de satisfacción que ahora entiendo que era la de alguien que ya creía que era dueño de todo lo mío. Nunca entiendes nada, mamá. Solo estorbas. Sus gritos resonaban en las paredes. Me pinté hace 20 años en este saqué construí ladrillo a ladrillo, trabajando doble turno en la fábrica textil. La tarde se había vuelto pesada. El aire era denso como miel amarga, y me quedé en silencio, mientras ella seguía escupiendo veneno. Las palabras salieron volando de su boca en la boca, como balas dirigidas directamente a mi corazón. Pero algo extraño ocurrió en ese momento. Dejé de sangrar por dentro en una calma fría, casi quirúrgica, comenzó a instalarse en mi pecho. No lloré, solo apreté las llaves del coche, hasta que las marcas se clavaron en mi palma, sintiendo el metal cálido contra mi piel, mientras Daniela sentía en aprobación ante cada insulto que mi propia hija me lanzaba. Tu madre es tan dramática, le susurró a Emily, pero yo escuché cada palabra. Sus ojos brillaban con una codicia que debería haber reconocido. Hace meses, cuando comenzó a aparecer en el casa con más frecuencia, midiendo espacios con la mirada y preguntando por documentos que no eran de su incumbencia. Al día siguiente, muy temprano, cuando el rocío todavía golpeaba las ventanas de mi dormitorio y la ciudad apenas despertaba con sus primeros sonidos, me puse mi mejor abrigo azul marino y caminé hacia el banco. Mis pasos eran firmes en el pavimento húmedo. Cada una era una decisión que tomaba por primera vez en décadas, solo para mí. El aire de la mañana, esa frescura que te despeja los pulmones y la mente. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Completamente en la cajera del banco, me miró con extrañeza. Cuando le pedí que bloqueara todas las tarjetas de crédito adicionales que tenía dado a Emily a lo largo de los años. Sus dedos vacilaron sobre el teclado mientras revisaba la lista. La tarjeta principal, la de emergencia, la de las compras online, todos esos trocitos de plástico que me habían regalado con el regalo de una madre. Amor, y que ahora entendía que habían sido cadenas de oro que me ataban al silencio en explotación. ¿Está segura, señora Linda? Hay varias tarjetas, y algunas tienen pendientes compras, preguntó en voz baja, inclinándose hacia adelante con esa preocupación profesional que usan cuando creen que estás cometiendo un error. Completamente seguro, respondí, y mi voz sonó diferente, como si hubiera encontrado un registro que había perdido hacía mucho tiempo. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió, como si había esperado años para que me hablaran con esa convicción. Al salir del banco, el sol de la mañana me calentó la cara de una manera no recordaba haber sentido nada en años. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde solo era una sombra, pagando facturas y preparando comidas para quienes habían olvidado agradecerme. Cada rayo de luz parecía penetrar capas de agotamiento acumulado, iluminando rincones de mi alma que creía perdidos para siempre. Regresé a casa y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, el que da al jardín, donde planté jazmines cuando Emily era pequeña y todavía me abrazaba antes de dormir. Mi teléfono empezó a sonar con insistencia. El nombre de mi hija aparecía en la pantalla una y otra vez como una súplica desesperada. Pero por primera vez en mi vida, no corrí a contestar. Cada timbre era como un eco lejano de un vida que ya no me pertenecía, una melodía que había bailado durante décadas, pero había decidido finalmente dejar de escuchar. Había algo profundamente liberador en ese silencio voluntario, en mi desobediencia a las expectativas de los demás. La casa se sentía diferente esa mañana, como si hubiera recuperado su alma original, la que tenía cuando era solo mía, y no un escenario para dramas ajenos. 2 semanas antes, Emily me gritó en mi propia casa.
Todo parecía normal. Había llegado un sábado a mañana, con una sonrisa radiante, cargando bolsas de una costosa panadería del centro, y un ramo de flores que seguramente me costó más de lo que gasté en comestibles en una semana. Mamá, te traje tus favoritos, dijo, besándome la mejilla con una dulzura que ahora reconozco como calculada. Las rosas eran perfectos, también perfectos como si los hubieran elegido no por amor, sino por la imagen que proyectaban. Daniel lo siguió unos minutos después, portando una botella de vino espumoso, y esa sonrisa que siempre le había parecido me pareció extraño. No le llegó a los ojos, simplemente le colgaba de los labios como un maldito mascarilla ajustada. Señora linda, se ve radiante, dijo, y aunque sus palabras amaba, había algo en su tono que me hizo sentir como si me estuvieran evaluando como un objeto en una subasta. Debería haber prestado atención a cómo sus ojos recorrieron mi sala de estar, deteniéndose en la vitrina donde guardo los fotos familiares, en el aparador de madera maciza que heredé de mi madre. Tenemos noticias maravillosas, dijo unció, tomando mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor de la mañana, y llevaba un anillo nuevo, que brillaba con una ostentación que me hizo parpadear. Daniel le propuso matrimonio oficialmente. Yo, mamá, queremos una boda como la que siempre soñé, como la que tú nunca tuviste. Esa última frase clavado en mi pecho como una astilla. Era cierto que mi boda había sido sencilla, casi austera, pero había sido hermoso porque estaba lleno de amor genuino. Ahora me pregunto si esa comparación fue intencional, si incluso entonces ella estaba plantando la semilla de la culpa que luego usaría para manipularme. Daniel se acomodó en mi sofá como si fuera suyo, estirando los brazos sobre el respaldo, con una familiaridad que me hizo sentir incómoda. Emily me ha hablado mucho de ti, de todo lo que has hecho por ella. Una madre como tú merece verla. Su hija se casó con estilo. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había practicado frente al espejo. Cada él cumplido venía envuelto en una petición implícita. Cada sonrisa era una factura que se acumulaba. En algún momento de mi futuro, hemos estado buscando lugares para la recepción, continuó Emily, sacando su teléfono y mostrándome fotos de lujosos salones con candelabros de cristal y mesas cubiertas con manteles que parecen cuesta más que mi sueldo mensual. Este es perfecto, mamá. Tiene capacidad a 200 personas. Tiene un jardín para fotos y el menú. Sus ojos brillaban mientras escribió. Platos con nombres que no podía pronunciar y vinos que solo había visto en revistas de lujo en el número 200, me impactó como una bofetada silenciosa. Conocía a un máximo de 20 personas por ella en círculo actual. Debe ser muy caro, murmuré, pero mis palabras se perdieron en el entusiasmo fingido de Emily, mientras pasaba las fotos como si no me hubiera oído. Daniela Cinti, seada fotografía, haciendo comentarios sobre la calidad del servicio, la exclusividad del lugar, la importancia de hacer una buena impresión. Solo te casas una vez, ¿verdad? Dijo, guiñándome un ojo. Tienes que hacerlo bien. Fue entonces cuando anoté que Daniel había estado observando mi casa con demasiada atención. Sus ojos se posaron en la escritura de propiedad que había dejado Anne en la mesa del comedor después de revisar unos papeles de impuestos. Se acercó casualmente fingiendo admirar las fotos familiares, pero vi sus dedos rozar el documento. ¡Qué casa tan bonita, señora! Lindan debe valer una fortuna en el mercado actual. Es mi casa, respondí, y algo en mi tono debe ¿no? Lo habría alertado, porque se alejó rápidamente, retomando su papel de yerno perfecto. Pero yo había visto que esa silenciosa valoración de mis bienes, era la misma mirada que vi en el banco cuando solicité un préstamo hace años. La mirada que calcula números y posibilidades, no la que aprecia recuerdos y sentimientos. Emily se me acercó con esa sonrisa, que ahora reconozco como peligrosa. Mamá, necesito a Anne para pedirte un favor. Bueno, en realidad no es un favor, es más bien una inversión en mi felicidad. Sus palabras, Anne, fueron cuidadosamente elegidos.
cada uno estratégicamente ubicado, para hacerme sentir egoísta si me negaba. Necesitamos ayuda con los gastos de la boda. Daniel está empezando su negocio. Y John, su voz se quebró levemente, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Solo quiero que estés orgulloso de mí. El silencio que a lo que siguió estuvo cargado de expectativas tácitas. Daniel me miró con esa sonrisa que ahora entiendo que era depredador. Y Emily esperaba mi respuesta, con los ojos brillantes de lágrimas, que parecían demasiado convenientes. John debería haber dicho que no en ese momento. Debería haber confiado en esa voz interior que me gritaba que algo andaba mal, pero el amor de madre, ese amor ciego y sacrificado que cultivé durante 35 años, me hizo sentir, por supuesto, mi amor, lo haré, en lo que sea que pueda, para darte la boda de tu sueño. Se lo dije esa mañana, y las palabras salieron de mi boca como si fueran automáticos, programados por décadas de darlo todo por mi hija. Vi los ojos de Daniel iluminarse, C-O-N, una satisfacción que debería haberme alarmado, y Emily me abrazó con una agresividad que ahora entiendo que era más alivio que gratitud. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Era el día siguiente en que las cosas empezaron a ponerse raras. Emily llegó con una carpeta llena de presupuestos, facturas pro forma y contratos. Eso solo necesitaba una pequeña firma. Es para reservar todo rápido, mamá. Los mejores lugares se llenan rápido, ella explicó, extendiendo los papeles sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde había hecho la tarea con ella, cuando ella era pequeña. Los números bailaban ante mis ojos como figuras imposibles. El lugar, la comida, las flores, el fotógrafo, la música. Cada detalle era una pequeña fortuna que se sumaba a una montaña de gastos que me mantendrían despierto por las noches durante años. ¿No crees que esto es un poco excesivo?, pregunté, señalando el costo de los centros florales, que equivalía a 3 meses de mi pensión. Emily suspiró con esa fingida paciencia que usan los adultos al explicarle algo obvio a un niño. Mamá, es mi boda. Solo me casaré una vez en la vida. Además, nunca tuviste esto. ¿No quieres que, Searfield? La culpa se instaló en mi pecho como una piedra caliente. Ella tenía razón. Nunca tuve una boda lujosa. Mi matrimonio había sido una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con un almuerzo familiar después, pero había sido hermoso, porque estaba lleno de amor genuino. No esta exhibición calculada que estaban presentando para mí. Daniel empezó a aparecer cada vez con más frecuencia, siempre con nuevas ideas para bodas que requerían más dinero. Señora linda, encontré la mejor banda de la ciudad. Tocan en bodas de famosos, decía, mostrándome videos en su teléfonos de músicos que parecen salidos de una película de Hollywood. Solo necesitamos un anticipo para asegurarlos. Sus manos se movían con grandes gestos, mientras hablaba, como si estuviera vendiendo un sueño, pero empezaba a ver las fallas en su desempeño. Sus zapatos eran caros, pero estaban desgastados. Su reloj brillaba, pero era una imitación barata, y siempre tenía una excusa para no pagar el mismo ninguno de los gastos. Era un jueves por la tarde, cuando descubrí la primera mentira real. Emily había dejado su bolso abierto en mi sofá mientras Anne fue al baño, y su teléfono vibró con un mensaje. No quise leerlo, pero la pantalla se iluminó justo en ese momento. FRNT a mis ojos, y vi el nombre de Daniel seguido de unas palabras que me dieron escalofríos. Todo está listo. El viejo, la señora lo paga todo. Después de la boda, podemos presionarla con la casa. Me empezaron a temblar las manos. Leí, repasé el mensaje una y otra vez, esperando haberlo malinterpretado, pero las palabras permanecieron allí inmutables, como una oración. El viejo señora, así me llamaba, el hombre que iba a casarse con mi hija, el hombre que sonrió y me llamó señora linda con falso respeto, y la casa, mi casa, el hogar que había construido con tanto esfuerzo, era parte de sus planes. Cuando Emily regresó del baño, actué como si nada hubiera pasado. Yo sonrió y asintió ante sus nuevas ideas para la boda. Firmé otro cheque para el fotógrafo,
que tenía que ser Anés, porque su estilo era único, pero en el interior algo había cambiado. Fue como si me hubiera despertado de un sueño profundo y hubiera empezado a ver las cosas con una claridad dolorosa. Cada sonrisa de Daniel, parecía más falso. Cada abrazo de Emily parecía más calculado. Cada nueva petición por dinero sonaba más ensayado. Empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado, como la forma los ojos de Daniel examinaron mis muebles antiguos, o como Emily hizo comentarios sobre lo desordenada que estaba mi casa, sugiriendo que tal vez necesitaba ayuda para organizarme. Mamá, ya no tienes la energía que antes, tal vez deberías considera mudarte a algo más pequeño y manejable, me dijo una tarde, mientras pretendía ayudarme a limpiar los estantes de la cocina. Esta casa es perfecta para mí, respondí, pero ella insistió con esa sonrisa que ahora reconozco como manipuladora. Pero piénsalo, mamá, todo este espacio es solo para ti. Tú podrías venderlo y tener dinero para disfrutar del viaje. Sus palabras se apagaron al ver mi expresión. Para él, por primera vez en semanas, no cedía a sus sugerencias. No sonreí complacientemente. Solo la miré con una expresión, una frialdad que pareció sorprenderla. Esa noche, solo en mi cama, revisé todos los cheques que había firmado en los últimos tiempos. S.E. Mana-san, la suma era aterradora. Representaba años de ahorro, sacrificios de comidas, ropa no comprada, salidas no lo tomé, todo ese dinero que había ahorrado para mi vejez, para emergencias, para un poco de seguridad, se estaba evaporando. Que empezaba a parecer más una estafa que una celebración. Fue entonces cuando realmente empecé a ver lo que estaba sucediendo. Sucediendo no fue solo una boda cara. Fue un plan cuidadosamente orquestado para vaciar mis cuentas y finalmente toma mi casa. Y yo, como una tonta enamorada de la idea de ser la madre perfecta, había estado financiando mi propia destrucción. La escalada comenzó la semana siguiente, cuando Daniel llegó a mi casa con una nueva carpeta y esa sonrisa que había aprendido a temer. Señora linda, tengo noticias increíbles. El anunció, acomodándose en mi sofá como si fuera suyo. El lugar de la recepción tuvo una cancelación de última hora y pueden darnos una fecha mejor, pero necesitamos confirmarla hoy. Sus ojos brillaban con una urgencia fingida mientras extendía contratos que requerían mi firma inmediata. Emily apareció detrás de él, radiante y nerviosa a la vez. Mamá, es perfecto, es sábado, en lugar de viernes. Podrá venir mucha más gente, pero el precio en su voz se apagó al señalar una cifra que me mareó. Era el doble de lo que ya habíamos gastado. Una cantidad de eso representaba prácticamente todos los ahorros de mi vida. Solo necesitamos que firmes aquí y aquí, dijo Daniel, señalando líneas marcadas con pequeñas X. Y podremos tener la boda de nuestros sueños. ¿No puedes esperar un poco? Necesito revisar mis finanzas, murmuré. Para Daniel negó con la cabeza, con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Desafortunadamente, no la será linda. Otro cliente está esperando nuestra respuesta. Si no firmamos hoy, perder la oportunidad para siempre. Emily se acercó y tomó mis manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían lejanas, demasiado oportuno. Por favor, mamá, ¿sabes lo importante que es esto para mí? Después de todo lo que he pasado, después de todo a mis fracasos, esta es mi oportunidad de ser feliz. Firmé a Dios. Perdóname, pero yo firmé esos papeles que hipotecaron mi futuro, porque no soportaba ver llorar a mi hija, o lo que yo creía que eran lágrimas genuinas, porque ahora entiendo que Emily había aprendido a usar mis sentimientos como armas en mi contra en el momento en que la tinta se secó en mi firma. Vi a Daniel intercambiar una mirada triunfante con Emily, una comunicación silenciosa que me excluyó por completo. 2 días después, Daniel empezó a aparecer en mi casa, sin avisar. Solo estaba por el barrio, decía, pero siempre terminaba quedándose toda la tarde.
llamadas de trabajo desde mi sala, usando el Wi-Fi y comiendo de la nevera. Espero que no te importen, señora Linda. Emily me dijo que le encanta la compañía, pero nunca se lo había dicho. De hecho, estaba empezando a valorar mi momentos de soledad cada vez más, sobre todo cuando él no estaba allí evaluando mis pertenencias con esa mirada calculadora. ¿Sabe, señora Linda?, me dijo una tarde mientras revisaba su teléfono en mi sofá. Emily, he estado pensando en el futuro. Después de la boda, necesitaremos un lugar más grande para empezar. Nuestra familia, en sus palabras sonaban casuales, pero había algo premeditado en la forma en que las decía, como si hubiera estado ensayando ese momento. Esta casa es perfecta para una familia joven. Tiene mucho espacio, una buen bay, y está en excelentes condiciones. Es mi casa, respondí, pero continuó como si no me hubiera oído. Claro, pero estás completamente solo en esta casa tan grande. Debe ser mucho trabajo mantenerlo. Debes sentirte muy solo a veces. No me sentía solo hasta que empezó Ana apareciendo, llenando constantemente mi espacio con su presencia invasiva y planes no solicitados. Podríamos hacer un acuerdo que beneficie a todos. Podrías mudarte a un apartamento cómodo, más fácil de mantener, y nosotros podríamos quedarnos aquí, cuidando el lugar. La semana siguiente, Emily vino con una propuesta que me dejó sin palabras. Mamá, Daniel y yo hemos estado revisando nuestras finanzas y creo que sería una buena idea que me agregues como copropietario en sus cuentas bancarias, por si acaso, ya saben, para emergencias. Su voz sonaba dulce, pero había una insistencia subyacente que me hizo sentir como si me estuvieran metiendo en una trampa. A tu edad, es importante contar con alguien que te ayude con estas cosas. A mi edad, tengo 65 años, number 90. Respondí con más dureza de la que pretendía. Yo gestiono mis propios asuntos perfectamente bien. Pero ella insistió con esa sonrisa que ahora reconozco como manipuladora. Claro que sí, mamá. Pero considéralo una precaución. Además, sería más fácil para los gastos de la boda. No tendrías que firmar cheques constantemente. Daniela sintió desde su posición permanente en mi sofá. Es muy común, señora Linda, a mí. Mi madre hizo lo mismo conmigo. Es solo una formalidad, una forma de simplificar las cosas. Pero recordé a su madre, Anna Muger, que había perdido el control de sus finanzas cuando él se mudó a su casa, y que ahora vivía prácticamente como invitada en su propia casa. Fue esa noche que encontré a Daniel en mi cocina, revisando los papeles que guardaba en la carpeta importante. Sea John, de documentos. Disculpe, señora Linda, dijo al verme. Yo estaba buscando un vaso de agua, y el cajón se abrió sin querer. Pero había visto cómo me estaba fotografiando de documentos con su teléfono, cómo revisaba mis escrituras y mis extractos bancarios con la meticulosidad del Win, haciendo un inventario. ¿Qué estás haciendo realmente?, pregunté a Anne, y por primera vez desde que lo conocía, su máscara se deslizó un poco. Solo intento comprender la situación en general. Situación financiera, para poder ayudar mejor con los gastos de la boda, respondió. Pero ya no sonaba convincente. Su sonrisa se había vuelto forzada, y sus ojos tenían esa dureza que ahora reconozco como la verdadera personalidad detrás del acto. Al día siguiente, Emily llegó con la noticia de que habían encontrado el vestido perfecto en una boutique exclusiva. Cuesta un poco más de lo que habíamos planeado, admitió, pero mamá, cuando me lo puse, hasta la vendedora lloró. Es como si estuviera hecho para mí. El precio del vestido era obsceno, equivalente a 6 meses de mi pensión, pero ya la había suspendido y solo necesitaba que pagara el depósito. Emily, óyeme, estoy saliendo de control, dije finalmente, y su expresión cambió de dulce a peligroso en segundos. Fuera de control, mamá, es mi boda, la única que soy. ¿Alguna vez vas a tener? ¿Me estás diciendo que no valgo la pena? Sus palabras fueron como dagas envueltas en reproches, cada una diseñada para hacerme sentir como la peor madre del mundo. Y funcionó, porque a pesar de todo, a pesar de las alarmas que gritaban en mi cabeza, fui a la boutique y pagué por ese vestido.
Eso costó más que mi auto. Esa noche, después de pagar el vestido, volví a casa sintiéndome como si hubiera cruzado un obstáculo invisible, en línea, de la que no podía regresar. Me senté en mi cama, rodeado de facturas y recibos de una boda que parecía se han convertido en un monstruo devorando mi futuro. Y tomé una decisión, que sea enviarlo todo. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, el mismo que había gestionado la compra de mi casa hace 20 años. Señor Robert, soy Linda Morales. Necesito verlo con urgencia, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Se trata de mis documentos, mis propiedades. And John, creo que necesito proteger mis bienes. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego su profesional, pero cálido en su voz, me tranquilizó. Claro, señora Linda, ¿puede venir mañana por la mañana y traer todos los documentos que tienes, especialmente los que hayas firmado recientemente? Al día siguiente, mientras Emily Daniel pensó que estaba en el mercado comprando comida, así que me dirigí a la oficina del señor Robertan. El edificio era viejo pero sólido, como mi abogado, y su oficina olía a papel legal y café fuerte. Dime qué pasa, dijo, y por primera vez en semanas. Alguien me escuchó sin juzgarme, sin intentar convencerme de cualquier cosa, sin ninguna intención oculta tras sus palabras. Le conté todo, los gastos excesivos de la boda, las constantes visitas de Daniel, sus comentarios sobre mi casa, la presión para que Emily se convierta en copropietario de mis cuentas. Saqué todos los contratos que había firmado, todos los cheques que había escrito, y los extendí sobre su escritorio, como evidencia de mi propia ingenuidad. Señora Linda, dijo, después de revisar todo cuidadosamente, usted es víctima de lo que llamamos problemas financieros, familiares, abuso, Es más común de lo que crees. Pero ¿qué puedo hacer? Es mi hija, Joan dijo, y las palabras salieron cargadas de toda la culpa y el dolor que había ido acumulando. El amor de una madre no significa que tengas que destruirte financieramente, respondió con una dulzura que me hizo llorar por primera vez en semanas. Vamos a proteger sus bienes. Voy a asegurarme de que nadie pueda tomar decisiones financieras en su nombre sin su consentimiento explícito. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me sentí diferente. Era como si hubiera encontrado una armadura invisible que me protegía de manipulación. Ahora tenía un plan, documentos que respaldaban mis decisiones y, lo más importante, tenía la certeza que no estaba loca, que mis instintos habían estado en lo cierto todo el tiempo. Cuando llegué en casa, encontré a Daniel y Emily en mi sala, rodeados de más catálogos y contratos. Mamá, qué bien que estés aquí, dijo Emily con esa sonrisa. Ahora podía ver lo que realmente era, una herramienta de manipulación. Daniel encontró la floristería perfecta, pero necesitamos hacer el depósito hoy. Sus ojos, o estrado, con esa urgencia inventada que también conocía. ¿Cuánto? Pregunté, manteniendo mi voz. Era neutral. Solo $15.0, respondió Daniel como si fuera una cantidad insignificante. Cantidad es para todas las flores de la ceremonia y la recepción. Créame, señora Linda, va a ser espectacular. Tu hija lucirá como una princesa. Pero ya no escuchaba sus promesas vacías. Estaba a punto, aleculando que esos $15.0 representaban casi un año de mi pensión. Necesito pensarlo, les dije, y vi que intercambiaron una mirada alarmada. Piénsenlo, repitió Emily, y su voz había perdido toda su dulzura. Mamá, ya hemos hablado de esto, es mi no puedes cambiar de opinión. Ahora, pero por primera vez en meses, no me intimidó su tono. Puedo cambiar de opinión cuando quiera. Miren, Daniel se levantó del sofá, con una expresión que ya no intentaba ocultar su irritación. Linda, creo que estás siendo un poco egoísta. Emily es tu única hija. ¿No quieres verla feliz? Sus palabras fueron las mismas de siempre, pero ahora sonaban huecas, como un disco rayado que había perdido su poder de persuasión. Quiero ver a mi hija feliz,
respondí, pero no a costa de mi seguridad financiera. ¿Tu seguridad financiera seguridad? Emily se puso de pie de un salto, y por primera vez vi ira genuina en sus ojos, no lágrimas calculadas. Antes, mamá, tienes esta casa, tienes ahorros, tienes tu pensión. ¿Qué más necesitas a tu edad? Estoy empezando mi vida, tengo derecho a tener algo hermoso, por una vez. Y yo tengo derecho a no quedar en la pobreza para financiar tu espectáculo, respondí, y las palabras salieron con una fuerza que me sorprendió. El silencio que siguió fue tenso, lleno de todas las cosas que Anne había estado evitando decirlo. Los puños de Daniel estaban apretados, y Emily me miró como si fuera un extraño. Está bien, dijo Daniel finalmente con una voz peligrosamente tranquila. Entiendo que necesitas tiempo para piénselo. Pero señora Belinda, espero que entienda que algunos compromisos ya están hechos, algunos contratos ya han firmado. Anne, no puedes echarte atrás sin consecuencia. Sus palabras sonaban como una supuesta amenaza. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, pregunté, y su máscara se deslizó por completo. No es una amenaza, señora Linda, es la realidad. Usted ha firmado contrato, ha asumido compromisos. No puede simplemente decidir, ya no quiero honrarlos más. Emily asintió, y vi una dureza en su rostro que nunca había visto antes, como si estuviera finalmente mostró su verdadera personalidad. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto revisando todos los documentos que me había dado el señor Robert. Tenía opciones, tenía derechos, y lo más importante, tuve la determinación de usarlos. Por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima, me sentí como una mujer de 65 años que había trabajado toda su vida, había criado a una hija, había construido una casa, y no estaba, no iba a dejar que nadie la despojara de todo eso sin luchar. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas se asomaba a través de las cortinas de mi dormitorio, comencé a ejecutar mi plan con la precisión silenciosa de Elwin, que ha tomado una decisión definitiva. Era sábado, y sabía que Daniel y Emily dormirían hasta tarde, lo que me dio tiempo para hacer lo que necesitaba, sin interrupciones. Me puse mi mejor traje azul marino, el que reservé para ocasiones importantes, porque presentía que este día marcaría un antes y un después en mi vida. Mi primera parada fue el banco, el mismo cajero que había bloqueado las tarjetas de crédito. Me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Linda. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Le expliqué que necesitaba revisar todos los movimientos de mis cuentas para los últimos 3 meses y obtener copias certificadas de cada transacción. También necesito cambiar todas mis claves de acceso y establecer que nadie más que yo puede hacer transacciones en mis cuentas, dije, deslizándome sobre el documentos que el señor Robert había preparado para mí. Mientras esperaba las declaraciones, revisé mi teléfono y encontré 12 documentos faltantes, llamadas de Emily, y 5 mensajes de Daniel. Mamá, ¿dónde estás? Hablemos urgentemente de las flores. La señora Linda, la florista, espera respuesta. No podemos perder más tiempo, pero por primera vez, en meses, no sentí esa urgencia inventada que intentaban transmitir. Sus emergencias, ya no eran mis emergencias. De camino a casa, paré en una tienda de electrónica y compré un pequeño grabadora digital. El joven y amable vendedor me explicó cómo usarla. Es muy fácil, señora, solo tiene que pulsar este botón y lo graba todo. La batería dura horas y la calidad del sonido es excelente. Le pagué en efectivo y puse el dispositivo en mi bolso, sintiéndome como si acabara de comprar un arma secreta. Cuando llegué a casa, Daniel y Emily ya estaban esperaban en mi sala. Habían usado la llave que le había dado a mi hija años atrás, cuando aún creía que era para emergencias reales. Ahora entendí que la llave había sido solo otra forma de acceso que habían estado usando explotando a Anne. Mamá, ¿dónde estabas? Llevamos toda la mañana esperando, dijo Emily. Dijo con impaciencia mal disimulada. Estaba atendiendo unos asuntos personales, respondí discretamente,
activando la grabadora mientras estaba sentado en mi sillón favorito. Un asunto que debería incluirnos. Daniel intervino la autoridad que había ido asumiendo gradualmente en mi casa. Somos familia, señora Linda. No deberías tomar decisiones importantes sin consultarnos. Sus palabras revelaron lo lejos que habían llegado en invadiendo mi autonomía. Daniel, aún no eres mi familia. Y cuando lo seas, aún no tendré derecho a opinar sobre mis finanzas, dije con una calma que pareció desconcertarlo. Emily, rápidamente, intervino como si hubieran ensayado esta conversación. Mamá, has estado actuando muy extraña últimamente. Estamos preocupados. Doble comillas. Punto S. Sobre ti. Quizás deberías ir a un médico para que revise tu estado mental. La sugerencia me cayó como una bofetada fría. Estaban tratando de sembrar dudas sobre mi capacidad mental, probablemente preparando el terreno para un posible caso legal. Incapacitación. Mi estado mental es perfectamente claro, respondí. Tan claro que he decidido cancelar mi participación financiera en esta boda. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Daniel con su voz, habiendo perdido toda pretensión de cordialidad. Significa que no voy a pagar ni $1 más para los gastos de esta boda. Continúen con sus planes, pero tendrán que financiarlos ustedes mismos. Emily palideció y vi toda la fachada. Habían construido durante meses y se desmoronan. No pueden hacer eso, gritó Emily, saltando. Ya firmaron contratos. Ya me he comprometido. ¿Nos vas a hacer quedar mal con todos los proveedores? Pero esperaba esta reacción y tengo la respuesta lista. Firmé esos contratos con información incompleta y bajo presión emocional. Mi abogado Ann me aseguró que podía cancelar mi participación. Daniel se me acercó con una expresión que ya no intentaba ocultar su enojo. Señora Linda, creo que está cometiendo un grave error. Existen compromisos legales involucrados. Podría enfrentar graves consecuencias si no cumple con ellos a lo que firmaste. Sus palabras sonaban como una amenaza directa. Pero yo ya no era la mujer asustada de hace una semana. ¿Me estás amenazando legalmente en mi propia casa?, pregunté, asegurándome de que la grabadora grabara en cada palabra. No es una amenaza, es un hecho. Firmaste contratos que vinculan a todos. Nosotros. Su arrogancia era asombrosa. Había pasado de fingir ser un yerno respetuoso a actuar como si Anne era dueña de mi vida y de mis decisiones. Emily empezó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes a las manipuladoras. Antes eran lágrimas de frustración y rabia. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto? Después de todo lo que hemos planeado, después de todo lo que hemos soñado, vas a arruinar mi boda. Anne va a arruinar mi vida. Sus palabras estaban cargadas de veneno, cada una diseñada para hacerme sentir culpable. No voy a arruinar tu boda, Emily. Estoy protegiendo mi futuro, respondí. Puedes tener la boda que quieras, pero no con mi dinero. Daniel caminaba de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado, claramente furioso porque su plan se estaba desmoronando. Esto no ha terminado, dijo. Remuró en voz baja. Hay maneras de hacer que una persona mayor cumpla con sus obligaciones, especialmente cuando están mostrando signos de inestabilidad mental. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. No solo estaban detrás de mi dinero, pero estaban dispuestos a cuestionar mi capacidad mental si no cooperaba. Creo que es hora de que sal de mi casa, dije, levantándome de la silla con una dignidad que no había sentido en meses. Y Daniel, quiero que devuélveme las llaves que te dio Emily. No voy a devolverte nada, gritó, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. La casa será nuestra de todos modos. Una anciana viviendo sola en una propiedad tan grande es un desperdicio. Tarde o temprano vas a necesitar que alguien te cuide, y será mejor que te acostumbres a la idea de que somos nosotros. Sus palabras reveló por completo el plan que habían estado ejecutando desde el principio. Fuera de mi vida, me gritó Emily.
una voz que nunca había escuchado antes, una voz llena de puro odio que cortaba me atravesó como un cuchillo ardiente. Sus ojos, que una vez me miraron con amor filial, ahora brillaban con malicia. Eso me hizo retroceder involuntariamente. Si no quieres ser parte de mi felicidad, entonces no seas parte de mi vida. En absoluto. Daniela sintió detrás de ella como un coro siniestro. Sus labios se curvaron, en una sonrió de satisfacción. Ya no se molestó en ocultarse. Perfecto, respondí, y mi voz salió más firme de lo que yo he esperado. Si eso es lo que realmente quieres, Emily, lo tendrás. Caminé hacia la mesa donde guardaba mis documentos importantes y saqué un sobre que había preparado esa mañana con la ayuda del señor Robertson. Aquí está la cancelación formal de todos los contratos de boda que lleven mi firma. A partir de este momento, estás completamente responsable de todos los gastos. La expresión de Daniel cambió de triunfante a alarmada en segundos. Espera, señora Linda, no puede hacer eso. Hay sanciones, hay cláusulas, pero ya había revisado todos los contratos con mi abogado y sabía exactamente cuáles eran mis derechos. Puedo y lo soy. Todos los contratos que firmé bajo presión emocional han sido legalmente nulo. Si desean celebrar la boda, deberán asumir todos los costos. Emily abalanzó sobre él, intentando arrebatármelo, pero ya lo había guardado en mi bolso. No puedes hacernos esto, Anne, ya está todo pagado. Ya está todo arreglado. Sus gritos llenaron mi sala, rebotando de él las paredes que habían presenciado tantos momentos felices cuando era pequeña. Sí puedo, y ya lo he hecho. Como tú dijiste que me querías fuera de tu vida. Bueno, yo también me voy de tu boda. Daniel me agarró del brazo con una fuerza que me sorprendió. Vas a pagar por esto, señora Linda. Vamos a demandarte por incumplimiento de contrato, daños emocionales, por todo lo que podamos. Su máscara se había caído por completo, revelando al hombre despreciable que siempre había sido bajo la apariencia de yerno perfecto. Swalt, de inmediato, o llamaré a la policía, le dije, mostrándole mi teléfono. Me gritó Emily. Llama a la policía y diles que tu propia madre está saboteando tu boda. Diles que la mujer que te dio la vida está destruyendo tu felicidad. Sus palabras eran veneno y dagas diseñadas para cortarme donde más me dolía. Pero algo extraño había sucedido dentro de mí. Esas palabras que una vez me habrían destrozado, ahora rebotaban en mí como gotas de lluvia en un paraguas. Tú no tienes poder sobre mí, Emily, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, porque durante 35 años, tu felicidad fue mi prioridad absoluta. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, todo para ti. Pero ya no financiaré tu espectáculo o tu manipulación. Las palabras salieron de mi boca como si llevo décadas esperando que me digan algo. Daniel empezó a pasearse por mi sala como un depredador enjaulado. Esto no ha terminado, señora Linda, tenemos derechos. Emily es tu única hija, tu única familia cuando estás viejo y enfermo. Cuando necesites atención, ¿quién crees que estará ahí para ayudarte? Sus palabras eran un sutil secreto, amenaza en chantage emocional llevado al extremo. Prefiero estar solo que mal acompañado, respondí, y por primera vez, en meses, sentí que decía exactamente lo que pensaba. Y si esa es tu idea de familia, Daniel, entonces, no tiene nada que ver contigo. Emily volvió a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes, eran lágrimas de rabia, de la frustración de alguien que ve cómo se le escapa algo que creía haber asegurado. Y gritó, Anne, a mí, has sido egoísta toda tu vida. Nunca me diste lo que necesitaba, nunca me diste lo que merecía. Las acusaciones eran tan absurdas que casi me hicieron reír. Yo, que había trabajado doble turno para pagar su universidad, que habían vendido mis joyas para comprarle un coche, que había vivido con lo mínimo para poder tener siempre lo mejor. ¿Sabes qué, Emily? Dije, levantándome de la silla y caminando hacia la puerta. Tienes razón. He sido un egoísta por dejar que me trataras
como a un cajero automático. He sido egoísta por no enseñarte el valor del dinero y el trabajo duro. He sido egoísta por no poner límites cuando debía. Abrí la puerta de par en par y lo señalé. No pueden echarnos, gritó Daniel. Pero ya había sacado mi teléfono y había llamado al 911 en policía. Tengo a 2 personas en mi casa que se niegan a irse después de que se lo pido. Daniel palideció al oír mis palabras y finalmente empezó encaminando hacia la puerta. Esto no ha terminado, murmuró Mariana al pasar junto a mí. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te vas a arrepentir cuando estés sola y nadie se acuerde de ti. Pero las amenazas ya no me afectaban. Era como si hubiera desarrollado inmunidad a su veneno. Después de tantos años de exposición, tal vez, respondí, pero prefiero arrepentirme de protegerme que de dejar que me destruyas financieramente. Daniel se detuvo en el umbral y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No sabes quién eres, jugando con la señora Linda. Esto es solo el comienzo. Al contrario, dije, cerrando la puerta tras ellos, esto es. Ya había terminado. Cerré el cerrojo y me quedé en la entrada, escuchando sus voces furiosas se desvanecen por la calle. Por primera vez en meses, mi casa volvió a sentirse como mi hogar. El silencio, lo que siguió, no estaba vacío, sino lleno de un trozo que había olvidado que existía. Caminé hasta mi silla favorita y me senté, mirando por la ventana hacia el jardín, donde había plantado jazmines cuando Emily era pequeña. Las flores habían crecido y florecido sin mi constante atención, alimentándose de la lluvia y el sol, encontrando su propia manera de prosperar. Quizás era hora de que yo aprendiera a hacer lo mismo. Al día siguiente, el teléfono empezó a sonar temprano. Era domingo, un día que Sol y a punto de dedicarme a preparar almuerzos familiares que ahora entendía que habían sido más una obligación que un placer. Cada anillo era como un eco desesperado de la vida que había decidido dejar atrás. Emily me llamaba cada 20 minutos, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No puedes, simplemente termina las cosas conmigo así, dijo en un mensaje. Pagarás las consecuencias de lo que hiciste, dijo .gr en el siguiente. Pero ya no corrí a contestar el teléfono como un perro entrenado. Preparé mi café de la mañana con ella, calma, de quien ha tomado una decisión definitiva. Y me senté en mi jardín a disfrutar del sol de la mañana. Es extraño como el mismo sol que brillaba ayer ahora se sentía diferente en mi piel, más cálido, más bienvenido, como si hubiera recuperé el derecho a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. A las 10 de la mañana, un coche desconocido se detuvo frente a mi casa. Daniel y un hombre mayor que no reconocí, salieron vestidos con trajes que intentaban proyectar autoridad, fueron directos a mi puerta y llamaron con una insistencia que rozaba la agresión. Señora Linda, somos legales, a representantes de la familia Morales García. Necesitamos hablar con usted sobre los compromisos contractuales que tiene violada. No tengo ningún compromiso con la familia García, respondí desde detrás de la puerta cerrada. Y si quieres hablar para asuntos legales, pueden contactar a mi abogado. Les di el nombre y el número del señor Robert, y observé a Daniel Anlo, garabateó furiosamente en un papel. Señora Linda, esto se puede resolver amistosamente si usted coopera. No hay. Necesitas recurrir a procedimientos legales que podrían ser muy costosos para ti. Era el mismo chantaje de siempre, pero envuelto en un disfraz legal en terminología. Mis representantes legales están preparados para cualquier acción que desee tomar. Le dije, dijo, sintiendo una confianza que no había experimentado en meses. Ahora, por favor, abandone mi propiedad o llamaré a la policía por allanamiento. Los oí murmurar entre ellos antes de que se alejaran, pero pude captar fragmentos. Su conversación. Tercos, mentalmente incompetentes, de otras maneras. Eso por la tarde, mi nieta Sara apareció en mi puerta. A diferencia de su madre y Daniel, tocó suavemente, y Arra,
que la abriera voluntariamente. Sus ojos de 16 años estaban hinchados de tanto llorar, pero había algo diferente en su expresión, una madurez que no había visto antes. Abuela, ¿puedo? Entra, necesito hablar contigo. Su voz temblaba, pero no por manipulación, sino por emoción genuina. Por supuesto, mi amor, dije, abrazándola por primera vez en semana, sin sentirme evaluada o juzgada. Ansara se sentó en el sofá, donde Daniel había planeado tantas veces mi ruina financiera, pero su presencia limpió el espacio de todo en su toxicidad previa. Abuela, escuché todo lo que pasó ayer. Mamá y Daniel no sabe que estoy aquí. ¿Y qué opinas de todo esto? Pregunté, preparándome para otra emotiva ataque. Otra persona intenta hacerme sentir culpable por proteger mi futuro, pero Sara me sorprendió con su respuesta. Creo que hiciste lo correcto. Abuela, llevo meses observando cómo te tratan, y no estaba bien. Daniel es un hombre horrible, y mamá se está comportando como alguien que no conozco. R. Conocer en sus palabras fueron como una bomba para mi alma herida. Por fin, alguien de mi familia vio lo que realmente había sido. Está pasando. Tu madre está muy enojada conmigo, dije, tomándole las manos entre las mías. Podría separarnos para siempre. Sarah negó con la cabeza, y sus ojos brillaron con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Abuela, no voy a elegir entre ustedes, pero tampoco voy a fingir que no veo lo que está pasando. Daniel está llenando la cabeza de Mam. A punto. C o N ideas sobre tu dinero, tu casa, tu futuro. He escuchado sus conversaciones telefónicas cuando creen que estoy de horremida. Sus revelaciones confirmaron mis peores sospechas, pero también llenáronme enorgullezco de la integridad de mi nieta. ¿Qué has oído exactamente? Pregunté, y Sara respiró hondo. Respiran hondo antes de responder. Hablan de agentes inmobiliarios que ya contactaron para tasar la casa. Daniel tiene documentos sobre residencias de ancianos, lugares donde dice que estaría más cómodo. También mencionaron algo sobre tu incapacidad mental para obtener documentos médicos que digan que no puedes manejar tus propios asuntos, la frialdad de sus planes. Me golpeó como agua helada. No era solo codicia, era una elaborada conspiración para controlar cada aspecto de mi vida. Sarah, esto es muy en serio. ¿Estarías dispuesta a repetirle esto a mi abogada? Ella asintió sin dudarlo. Haré lo que sea necesario para te protegeré, abuela. Siempre me has protegido. Esa noche, después de que Sara me fui, prometiendo volver pronto, y me quedé despierto planeando mi siguiente movimiento. Ya no era solo cuestión de proteger mi dinero, sino de proteger mi libertad, mi autonomía, mi derecho a envejecer con dignidad en mi propio hogar. Daniel y Emilia habían declarado la guerra, pero no sabían con quién se metían. Saqué todos los documentos que había estado recopilando Ann durante la semana, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios, contratos cancelados. El testimonio de mi nieta era un arsenal completo de evidencia que demostraba el patrón de abuso y manipulación que venía sufriendo Ann, pero más importante, fue la prueba de que mi mente estaba perfectamente clara de que mis decisiones eran racionales y justificadas por primera vez en meses. Me quedé dormida sintiéndome en control total de mi vida. Había tomado las riendas de mí en el destino, había trazado límites claros y había encontrado aliados inesperados en mi lucha por la dignidad. Mañana sería otro día de batalla, pero esta vez tenía las armas adecuadas y, lo más importante, tenía la férrea determinación de Anne Mouget, que había decidido que ya era suficiente. 3 meses después, me senté en el terraza de mi nuevo apartamento, un lugar luminoso con vistas al parque donde jugaban los niños y parejas mayores. Caminamos de la mano. Había vendido la casa grande, la que Daniel tanto había codiciado, y me había mudado a un espacio que fue completamente mío, elegido por mí, pagado con mi dinero y diseñado para mi comodidad. Cada mueble, cada C o retina, cada planta en maceta había sido
una decisión que tomé sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin justificarme ante las expectativas de los demás. La demanda que Daniel había prometido. Nunca ... 5 y no a. Mi abogado explicó que después de revisar todas las pruebas que habíamos recopilado, incluidas las grabaciones, hay según el testimonio de Sara, cualquier acción legal contra mí no solo sería infructuosa, pero potencialmente perjudicial para ellos. Señora Linda, tiene un caso sólido si Ann quería demandarlos por acoso y abuso financiero. Me había dicho el señor Robertan, pero yo había decidido que no quería invertir más energía en esa toxicidad. Solo quería paz en Sara. Ella me visitaba todos los domingos y nuestra relación se había vuelto más profunda y genuina que nunca. Sin la presión de la familia, manipulaciones, podríamos hablar de todo. Sus planes para la universidad, sus sueños, la vida en general. Abuela, tú, ¿me arrepiento de algo? De recuperar mi dignidad. Jamás, contest, y vi en sus ojos que entendía perfectamente lo que había pasado. Mamá está muy amargada. Sara me dijo que la boda se canceló, porque no pudieron pagar todos los compromisos que habían asumido. Daniel culpa a ella, me culpa por visitarte a ti y a mí. Su voz se quebró un poco. Extraño a mi mamá, pero no extraño el ambiente tóxico que había creado con él. Fue doloroso enterarme de lo de Emily. Sufrimiento, pero también fue la confirmación de que Daniel nunca había sido la solución a los problemas de mi hija, sino la causa de muchos nuevos. ¿Sabes lo que he aprendido, Sara?, dije, acariciando las manos jóvenes que tanto se parecían a las mías a su edad. He aprendido que el verdadero amor no se demuestra sacrificándose a sí mismo, el punto de la autodestrucción. Se demuestra al establecer límites saludables, enseñar valores y preservar los propios puntos de integridad para que puedas dar desde la fortaleza, no desde la carencia. Mis palabras resonaron en el aire como una lección en mí. Había llevado 65 años aprenderlo. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi nuevo jardín en macetas, vi a Emily Stova, de pie al otro lado de la calle. Se veía más delgada, más pálida, y había algo derrotado en su postura que me rompió el corazón en corazón. Nuestras miradas se encontraron por un momento que se sintió eterno, lleno de todo lo que habíamos perdido y todo lo que podríamos tener. Anabía levantó la mano como para saludar, pero la dejó caer y se alejó sin decir palabra. No corrí tras ella, no grité su nombre, no abrí la puerta para rogarle que hablara. Por primera vez en su vida, dejé que Emily caminara. Sin perseguirla, sin intentar arreglar lo que había roto. Había aprendido que algunas puertas solo se pueden abrir, abierto, desde dentro, y que mi papel como madre no era forzar reconciliaciones, sino estar disponible si, un día, decidió buscarme con verdaderas intenciones. Esa noche, Sara me llamó llorando. La abuela mamá está haciendo realmente mal. Daniel la dejó cuando se dio cuenta de que no había más dinero que sacar de nosotros. Se fue con todo su esa es, y la dejó con deudas de la boda que nunca se celebró. Se me encogió el corazón al oír hablar de mi hija dolor, pero también sentí una extraña sensación de justicia. Daniel finalmente había demostrado sus colores verdaderos, tal como lo había predicho. ¿Quieres que vaya a verla?, la preguntó a Sara, sabiendo que cualquier acercamiento mío podría ser mal interpretado o rechazado. No sé, abuela, está muy orgullosa, muy dolida, pero creo que en el fondo ella sabe que tenías razón sobre él. La sabiduría de mi nieta de 16 años me impresionaba constantemente. Había visto de primera mano lo que la manipulación podía hacerle a una familia, y había elegido el lado de la honestidad. 6 meses después de la última vez que vi a Emily en la calle, recibí una carta, no un mensaje de texto. Mensaje, no una llamada, sino una carta escrita a mano en un papel que reconocí como el papelería que le había dado hace años. Mamá, sé que no tengo derecho a te escribo después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que ahora entiendo
lo que realmente era. Daniela, también entiendo que mis acciones fueron imperdonables. La carta continuaba con disculpas que sonaban genuinas, con reconocimientos de errores que parecían provenir de un dolor real, no de manipulación. No escribo para pedir dinero o que me rescates de las consecuencias de mis decisiones. Te escribo porque quiero que sepas que te admiro por defenderte. Cuando yo no pude, las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras leía palabras que había esperado escuchar durante meses. Si alguna vez puedes perdonar a mí, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación desde cero, como dos adultos que se respetan mutuamente, no como una madre Ann y su hija atrapada en patrones tóxicos del pasado. Estaba firmada simplemente Emily, no tu hija, como solía decir, como si entendiera que los títulos familiares debían ganarse, no darse por sentados. Esa tarde, al ponerse el sol en mi nueva vida, planté una plántula de menta en una maceta nueva. La menta, según me explicó el vendedor, era resistente y se regeneraba constantemente, incluso después de podarlo. Mientras enterraba las pequeñas raíces en la tierra fresca, pensé en posibilidades, sobre el perdón que viene de la fuerza, no de la debilidad, sobre la posibilidad de algo hermoso, creciendo en el lugar donde una vez hubo tanto dolor. No sabía si Emily y yo alguna vez seríamos madre y hija de nuevo, en el sentido tradicional, pero por primera vez en años tenía la esperanza de que pudiéramos ser algo mejor. Dos mujeres que se respetaban, mutuamente se amaban desde una distancia apropiada y habían aprendido que el amor verdadero, a veces quiere límites dolorosos pero necesarios. Cerré los ojos y respiré el aroma de menta fresca, sabiendo que había encontrado el camino de regreso a mí mismo.